lo estás escuchando en ADEM Audionovelas. Capítulo 1916. Pocos momentos después, la hermana de sangre escapó de la marea de abominaciones, deslizándose decenas de metros hacia atrás sobre la superficie resbaladiza del antiguo hueso. Deteniéndose justo detrás de los soldados en la primera línea, se enderezó con calma, su hermoso rostro manchado de sangre, ninguna de la cual era suya. La sangre también goteaba de sus manos, empapando los bordes de sus mangas. Sus ojos, sin embargo, estaban inquietantemente calmados, como si no acabara de perpetrar una brutal masacre en medio de una frenética horda de criaturas de pesadilla y luego escapara ilesa. Sus prendas carmesí no tenían desgarros, y su expresión era fría e inexpresiva. Por mera coincidencia, la hermana de sangre estaba de pie a solo unos pasos de distancia, por lo que Ben pudo ver cada detalle. Se permitió observar por un momento, luego miró de nuevo la carnicería al frente, buscando ansiosamente la figura ágil de _Amar. Era fácil localizar a la joven legado debido a que se movía como un rayo, caminando sobre el aire para matar a las abominaciones mientras evitaba sus garras. Su gigantesca Soyander era como un borrón blanco, cortando enormes bestias por la mitad y arrancándoles las extremidades. Sigue viva. Toda la formación fue empujada hacia atrás, y Ben dio un paso más atrás, también. Su cuerpo aún no estaba exhausto gracias a Fleur, y su mente aún no se había entumecido gracias al manto del titiritero. Desenfundó su arco, apuntó y atravesó el ojo de otra abominación con una flecha. Normalmente, le habría sido difícil matar a una bestia de tal rango de un solo disparo, pero su arco tenía un encantamiento que aumentaba el daño que cada una de sus flechas infligía. Su puntería era aún mejor, y rara vez fallaba en golpear un punto débil. En ese momento, otra hermana de sangre apareció cerca de la primera. Esta venía desde la retaguardia de la formación, con una expresión sombría en su rostro. La primera ascendida giró su ensangrentado rostro hacia ella. ¿Qué ocurre? La segunda respondió con un tono sereno. Lady Sashen envía órdenes. Ben no pudo evitar escuchar su conversación, y su corazón comenzó a latir más rápido. No veía cómo el ejército podría sobrevivir a esta avalancha de criaturas de pesadilla, no sin sufrir bajas devastadoras, al menos. Pero tal vez la persona a cargo de toda la expedición tuviera una solución. La hermana de sangre se detuvo por un momento y luego continuó. No hay esperanza de resistir esta estampida en una batalla frontal. Debemos retirarnos a los huecos. La primera levantó una ceja. ¿Todos? ¿Incluso los soldados despertados? La otra ascendida asintió. Lady Sashen ya ha descendido a la fisura para limpiar una zona de aterrizaje para el ejército. Los otros santos mantendrán la línea mientras las tropas lo siguen. Las órdenes precisas para la 7ª Legión son... Rain tragó saliva. Entre todas las maniobras militares, una retirada organizada probablemente era la más difícil de llevar a cabo. Una que incluyera un descenso ordenado desde un acantilado vertical, sin embargo, era casi inaudita. Y no estaban descendiendo hacia la seguridad, tampoco. En cambio, estaban descendiendo a los huecos, un lugar donde la abominación más débil podía devorar a un santo. De repente, sintió frío a pesar del calor sofocante. Un ejército de despertados no sobreviviría en los huecos, no sin el apoyo del dominio de un soberano, al menos. Lo que significaba que su única oportunidad de seguir con vida era llegar a la ciudadela y conquistarla. Al dar tal orden, Lady Sashen estaba básicamente quemando los puentes tras ella. Bueno, no es que tuvieran otra opción. No iban a sobrevivir a esta marea de pesadilla, tampoco. Ben suspiró y luego miró furtivamente a su sombra. Será mejor que me dé otro recuerdo si sobrevivo a esto. 2 recuerdos, incluso. No pasó mucho tiempo antes de que sonara un cuerno de guerra, y el ejército de la canción comenzara el temible y laborioso proceso de retirarse a la vasta fisura. Con la cantidad de soldados que había en la fuerza expedicionaria, el proceso no fue rápido, y la batalla solo se hizo más feroz a medida que las tropas eran retiradas y enviadas en rapel a la fisura. El cuerpo de ingenieros había establecido rápidamente plataformas móviles para acelerar el proceso, y aquellos con habilidades de aspecto que pudieran ayudar en el descenso fueron llamados a la retaguardia. Rodeados por todos lados, las legiones de la canción retrocedían gradualmente bajo el embate de una interminable estampida de criaturas de pesadilla. Si eran demasiado lentos, serían tragados por la marea de abominaciones. Si eran demasiado rápidos, la frágil formación se desmoronaría, y un sinnúmero de soldados serían empujados al abismo, encontrando muertes horribles tras una larga caída. Ríos de sangre fluían sobre la blanca superficie del antiguo hueso. A través de todo eso, Ben y su corte habían logrado mantenerse con vida. Fleur se había quedado sin esencia y dejó de sanar a los soldados, solo usando su habilidad latente para ayudarlos a seguir en la lucha. Rey había tropezado en algún momento, miserable y acunando una herida espantosa. Tamar había asumido el mando de toda la centuria a la que estaban asignados, en algún momento, simplemente porque el centurión ascendido había muerto y no había nadie más para reemplazarlo. Rey misma había usado toda la esencia almacenada en la bestia de presa, derribando a una abominación especialmente poderosa con un disparo de tratante de la muerte. Para entonces, la línea frontal de la legión tenía algunas brechas en ella, por lo que desechó su arco, manifestó la marca de sombras en un tachi negro y serpenteante, y avanzó para unirse a los combatientes cuerpo a cuerpo.
Ahora estaba protegiendo la espalda de Tamar mientras ambos luchaban desesperadamente contra las frenéticas criaturas de pesadilla. Rain estaba controlando su esencia del alma con una intrincada destreza, lo que le permitía exhibir ráfagas de mayor fuerza y velocidad que la mayoría de los despertados mientras gastaban menos esencia. Su habilidad con la espada era precisa y letal, y su mente estaba en un estado de claridad, así es como apenas lograba mantenerse con vida. La séptima legión fue una de las últimas en descender a la fisura. Para entonces, la mayoría de los soldados despertados ya habían entrado en los huecos, y solo los santos permanecían en la superficie, defendiendo un frente de batalla mucho más estrecho con todas sus fuerzas. Rain habría amado observar a estas figuras legendarias desatar sus poderes en cualquier otra circunstancia, pero hoy, solo quería alejarse de la furia desatada por estos monstruos humanos. ¿Podrían siquiera ser llamados humanos? Por los pocos vistazos que había tenido, los santos estaban mucho más cerca de ser semidioses. Despierta de una vez, Rani. Tamar, cubierta de sangre de monstruo y pálida como un fantasma, la empujó a una temblorosa plataforma de madera y luego arrastró a Ray y Fleur para que la siguieran. Alrededor de 100 soldados más se apiñaron en la plataforma, que luego comenzó a descender de manera brusca. Las cuerdas crujían, y pocos momentos después, la superficie del hueso blanco ocultó el campo de batalla de su vista. Todos estaban tensos, felices de escapar de la terrible batalla, pero también preocupados por la estabilidad de la plataforma y con cautela sobre lo que sucedería después. Ben dejó escapar un suspiro cansado, luego se arrastró hasta el borde de la plataforma a 4 patas y miró hacia abajo con cuidado. Allí, muy abajo. Los huecos los esperaban, llenos de oscuridad y terror. Capítulo 1917. Una vez que la plataforma pasó el gran ancho del poroso hueso, quedaron rodeados por el vacío en todos los lados. El vasto hueco se extendía bajo ellos, sumido en la oscuridad. Aquí y allá, pilares radiantes de luz caían desde las grietas en su cúpula e iluminaban la antigua jungla. Nadie sabía qué horrores indescriptibles se ocultaban bajo su impenetrable dosel escarlata, por lo que los soldados temblaban, tratando de alejarse lo más posible de los bordes de la plataforma. Ben simplemente se sentó en la crujiente madera, tratando de recuperar el aliento. Miró el paisaje alienígena debajo de ella, pero solo por un momento. Cazadores experimentados como ella sabían que no debían mirar el reino de los sueños por mucho tiempo. No fuera que algo mirara de vuelta. Miró a Ray. ¿Cómo está tu herida? El joven estaba pálido e inusualmente callado. Fleur lo estaba tratando, pero con lo baja que estaba de esencia, el proceso estaba tardando. El joven forzó una sonrisa poco convincente. Viviré. Luego, miró hacia abajo y palideció aún más. Al menos hasta que lleguemos al suelo. Tamar se quitó el casco y se sentó cerca de Ben, apartándose el sudoroso cabello hacia atrás. Frunció el ceño y lo miró con desprecio. ¿Por qué te preocupas? Ya escapaste de los huecos antes, siendo solo un durmiente y completamente solo. Ahora eres un despierto, y estamos rodeados de un ejército completo. Ben la miró con melancolía. No me lo recuerdes. Todavía tengo pesadillas sobre ese día, quiero decir, las tendría, si pudiera soñar. Los otros soldados escucharon su conversación y se volvieron, mirando al joven con incredulidad. ¿Es cierto, Ray? ¿Sobreviviste a los huecos siendo solo un durmiente? Ray pareció sorprendido por la pregunta. ¿Qué? Espera, ¿no les he contado la increíble historia de nuestro escalofriante solsticio de invierno? Si ese es el caso, entonces, sí, así es. Escuchen, ocurrió en una noche oscura y sombría. Comenzó con la historia, haciendo que Ben hiciera una mueca. Ya la había escuchado al menos una docena de veces, y cada una era más exagerada que la anterior. Aún así, no pudo evitar notar que las expresiones de los soldados se suavizaron un poco al escuchar hablar a Ben. Todos estaban asustados, y saber que 3 durmientes habían escapado con vida de los huecos les daba un poco de consuelo, y tal vez incluso algo de esperanza. Probablemente esa era la razón de Tamar para sacar el tema de su solsticio de invierno desde el principio. También había distraído a Ben de su herida. ¡Qué astuta! Esa chica también sabía ser sutil. Pronto, la plataforma llegó al suelo y todos desembarcaron, mirando alrededor con cautela y aprensión. A su alrededor, los soldados maltrechos de la fuerza expedicionaria estaban esparcidos en el suelo, descansando o devorando apresuradamente sus raciones. Los heridos estaban siendo tratados, los muertos o desaparecidos estaban siendo contados y lamentados. ¿Séptima Legión? Su posición está justo adelante. Los condujeron a un área en particular y los dejaron a su suerte por un rato. Nadie sabía cuánto duraría este descanso, por lo que los soldados no perdieron el tiempo y se dejaron caer, desempacando sus provisiones y quitándose la armadura para vendar las heridas superficiales. La corte de Tamar no fue la excepción. ¿Qué crees que harán los comandantes ahora? La voz de Fleur sonaba apagada, pero no débil en absoluto. Rain había asumido al principio que la delicada chica era realmente suave, pero después de conocerla mejor, se dio cuenta de que su dulce sanadora tenía más determinación que la mayoría de los despiertos. Rain se encogió de hombros y miró hacia la oscuridad. Lo sabremos pronto. Todavía no estaban propiamente en los huecos. La grieta que el ejército había usado para descender era tan vasta que la luz del sol caía libremente, y así, la infestación escarlata en un área tan amplia no era más antigua que en la superficie.
ya había sido aniquilada por el grupo de avanzada dirigido por Lady Sashen, haciendo que la zona de aterrizaje fuera relativamente segura. Pero no pacífica. Los sonidos de la batalla arriba apenas llegaban aquí, pero había otros sonidos que alcanzaban el campamento improvisado desde algún lugar en la oscuridad. Lady Seisan y el Cantor de la Muerte estaban allí en ese momento, enfrentándose a los viejos monstruos de los huecos en una sangrienta batalla para despejar un camino para el ejército. Criaturas de pesadilla mortales frente a ellos, una vasta horda de abominaciones detrás de ellos. La fuerza expedicionaria estaba en una posición peligrosa. Bueno, no hay mucho que podamos hacer al respecto. Todo lo que podían hacer era llenar sus estómagos, recuperar fuerzas y prepararse para la batalla. Y eso fue exactamente lo que hicieron. Media hora después, un fatigado ayudante se acercó desde lo profundo del campamento y le entregó algo a Tamar, luego se marchó después de decir unas palabras. La joven legado permaneció inmóvil por unos momentos, luego suspiró y se volvió a sentar. Luego, se colocó un alfiler en forma de gota de sangre en su armadura y lanzó otro, este mucho más pequeño, a Ben. Felicidades, Rani. Supongo que ahora eres mi mano derecha, lo que técnicamente te convierte en oficial junior. Ben atrapó el alfiler, levantó una ceja y preguntó en tono divertido, Dios mío. Estoy tan honrada que podría llorar. Muy bien, ¿qué te hace eso a ti? Tamar la miró con seriedad. Capitana. No, espera, centuriona, técnicamente, ya que estamos en una legión real. Rey silbó. Siempre destacando. La composición completa del ejército de la canción era un poco caótica. Había brigadas y divisiones, siguiendo la estructura de unidades prestada de los ejércitos comunes, pero también estaban las 7 legiones reales, que no lo hacían. Las legiones consistían en centurias, que se suponía que consistían en 100 guerreros despiertos, pero en realidad eran más grandes. En cualquier caso, estas unidades de despiertos generalmente estaban dirigidas por un oficial ascendido, llamado centurión. Tamar no era la primera despierta en el ejército de la canción que había recibido el mando de una centuria, pero definitivamente era la más joven. Era, de hecho, todo un logro. La joven legado no parecía muy impresionada, sin embargo. En cambio, hizo una mueca y preguntó en tono de fastidio, lo que sea. ¿Está lista la comida? Fleur sonrió. Ya viene. Comieron una comida simple pero sustanciosa en silencio. Después de eso, llegó otro mensajero, dejando caer un montón de cristales brillantes frente a ellos. Los ojos de Ben brillaron. Por fin, los cristales eran, por supuesto, fragmentos de alma. Capítulo 1918. Los fragmentos de alma eran algunos de los que los ingenieros habían tenido tiempo de recoger de los cadáveres de las criaturas de pesadilla en la reciente batalla. Esa tarea era lo suficientemente importante como para completarla incluso en medio de los enfrentamientos más aterradores. Después de todo, con cada soldado que lograba saturar completamente su núcleo del alma, la fuerza del ejército de la canción crecía. Tamar había saturado el suyo desde hacía tiempo, por lo que la parte correspondiente a su corte se dividió en 3 partes entre Ben, Fleur y Ve. Hoy, eso significaba que Ben recibió alrededor de una docena de fragmentos. Las recompensas se distribuían según el aporte de la corte, y la suya siempre tenía un rendimiento ejemplar. Aunque, en una situación caótica como esta, nadie estaba realmente llevando la cuenta. Usualmente, los centuriones harían informes al mando de la legión después de la batalla, y la asignación del botín se decidiría más tarde. Pero su centurión estaba muerto, y la batalla ni siquiera había terminado. Así que, Ben se sentía afortunada de recibir algo. Todos estos fragmentos eran de un rango superior al de Ben. Era una ganancia considerable. Olvidando sus preocupaciones por unos minutos, se concentró en romper los cristales brillantes en su puño. Y mira eso. Ni siquiera necesitaba usar el pomo de su cuchillo para romperlos. Su fuerza de despierta era suficiente. Nunca me acostumbraré a esto. Una sonrisa traviesa de alguna manera apareció en el rostro de Ben. No había sido despierta por mucho tiempo, así que la novedad de poseer fuerza sobrehumana aún no había perdido su atractivo. Le encantaba la sensación de ser fuerte, de ser poderosa. Después de todo, fue la sensación de impotencia la que le había inculcado el deseo de seguir el camino de la ascensión todos esos años atrás, para empezar. Ben aún recordaba claramente el día en que se abrió una puerta de pesadilla cerca de su escuela. El pánico, las caras aturdidas de los estudiantes, los profesores que intentaban aparentar calma frente a los niños, pero que no podían ocultar su miedo. Se suponía que moriría ese día, probablemente. Pero, por un giro del destino, de alguna manera sobrevivió. Un guerrero despierto apareció de la nada en el último momento, protegiendo a Rain de la abominación que se lanzaba sobre ella y matándola con un solo tajo de su espada. Los recuerdos de Ben de esa despierta eran extrañamente borrosos. Bueno, no era sorprendente, considerando su estado mental en ese momento. Vaguamente recordaba una elegante armadura negra, una silueta femenina, y la fría indiferencia con la que la desconocida mujer cortaba una criatura de pesadilla tras otra, sin dejar que una sola pasara. Al final, ninguno de los estudiantes murió. Los profesores también sobrevivieron. Y Ben. Ben llegó a saber que nunca quería sentirse tan débil de nuevo. Por sus padres, por sus hermanos y por ella misma también. Su camino hacia el despertar había sido largo y brutal.
A menudo se quejaba y reprendía a su maestro por sus caprichos y demandas irracionales, preguntándose por qué se estaba sometiendo a tanta angustia, pero nunca había lamentado su decisión de esforzarse por la fuerza, y nunca había lamentado haber aceptado la oferta de su maestro. Incluso si Ben muriera en esta tierra maldita, probablemente aún moriría sintiéndose gratificada por haber elegido la fuerza sobre la debilidad. La fuerza era un poco embriagante, como una dulce droga. Y con cada fragmento de alma que absorbía, Ben se volvía más fuerte. La mejora era pequeña e incremental, pero notable, especialmente ahora que ya había absorbido cerca de 200 de ellos. Dado que la mayoría, si no todas, las criaturas de pesadilla en el God Grave eran de un rango superior al de Ben, su núcleo probablemente estaba cerca de la saturación completa. Lo mismo probablemente era cierto para la mayoría de los guerreros despiertos del ejército de la canción. Aún no tenía claro cómo ascender sin la ayuda del hechizo, pero este aumento de poder general era muy bienvenido. ¿Por qué esa sonrisa tonta, Rani? Aplastando el último fragmento de alma, Ben miró a Rey y le guiñó un ojo. ¿Eso? Oh, solo estoy feliz de ser arquera. ¿Cómo te va con el deber en la primera línea, chico sigiloso? Él apretó los dientes y siseó con indignación. Oye, eso es un golpe bajo. Ella simplemente se rió. Lamentablemente, Ben no se rió por mucho tiempo cuando llegó una nueva orden que agitó todo el campamento. Formación de marcha de combate. Rápido, rápido, rápido. Muévanse. Tamar suspiró y se puso de pie, organizando a su centuria. Los soldados parecían un poco desorientados, pero no muy sorprendidos por la orden repentina. Nadie había esperado descansar bien en los huecos. ¿Pero por qué las órdenes sonaban tan urgentes? Pronto, lo supieron. Por los dioses muertos. Muy por encima de ellos, aparecieron figuras diminutas en los grandes puentes de vid que se extendían hasta la superficie, fluyendo por su vasta anchura como una marea. Los ingenieros, que habían estado tratando desesperadamente de destruir sus raíces, maldijeron y corrieron, dejando caer sus herramientas mientras huían. Fue una buena decisión. Apenas unos segundos después, la primera criatura de pesadilla cayó desde lo alto, su cuerpo golpeando el hueso antiguo con un sonido asqueroso. La enorme bestia soltó un chillido de agonía, luego luchó débilmente, tratando de ponerse de pie. Aunque su cuerpo estaba terriblemente dañado, seguía viva. Un instante después, se escuchó otro golpe, y luego otro. Enloquecidas por el olor de las almas humanas, la horda de criaturas de pesadilla estaba siguiendo a la fuerza expedicionaria hacia los huecos. Ben rompió su regla y miró la avalancha de figuras diminutas que cubrían la superficie de los puentes de vid muy arriba. Sus manos temblaron un poco. Bueno, mierda. Pensándolo bien, tal vez debería haber elegido la debilidad sobre la fuerza después de todo. Entonces, el grito de mando de una de las hermanas de sangre la devolvió a la realidad. ¡Muévanse! Apenas descansado, el ejército de la canción abandonó la relativa seguridad del área iluminada y marchó hacia la oscuridad de los huecos. Seguían un rastro de sangre dejado por su comandante, la princesa Seisan. Detrás de ellos, más y más criaturas de pesadilla caían desde lo alto. Las más rápidas de esas abominaciones que lograron permanecer en los pilares de vid ya estaban a medio camino. El futuro se veía sombrío, al igual que la oscura extensión de los vastos huecos que se extendían delante. Capítulo 1919. Mientras el ejército avanzaba hacia la jungla, varias figuras cayeron desde lo alto para rodearlo. Esta vez, sin embargo, no eran criaturas de pesadilla, aunque algunas parecían bastante monstruosas. En cambio, eran los santos que habían estado conteniendo la marea de abominaciones en la superficie y ahora se retiraban, ya que el enemigo no podía ser detenido por más tiempo. Algunos asumieron sus formas humanas para descender de manera segura con la ayuda de sus recuerdos, otros podían volar de forma natural mientras estaban transformados. Otros simplemente se dejaron caer, confiando en la naturaleza de sus cuerpos bestiales para resistir el daño. El espeso dosel de la jungla ayudó a amortiguar su caída, en cierta medida, pero los impactos seguían siendo escalofriantes. En ese breve momento, Ben notó todo tipo de criaturas impresionantes. Había una arpía monstruosa, pero extrañamente hermosa, con sangre goteando de sus afiladas garras y labios rojos. Había un gigante con cabeza de chacal, su imponente cuerpo del color de la obsidiana. Había un canino del tamaño de una colina con 3 cabezas, cuyas mandíbulas ensangrentadas eran lo suficientemente poderosas como para pulverizar montañas. También había una horrenda criatura que parecía un león con cuernos y una serpiente como cola, con gotas de veneno cayendo de sus colmillos. Incluso había un enorme reptil con patas traseras poderosas y brazos cortos y subdesarrollados, cuyos pasos tiránicos hacían temblar el suelo. Los santos estaban malheridos y ensangrentados, sus poderosos cuerpos eran un mapa de heridas. Sin embargo, no parecían prestar atención a sus lesiones. Al aterrizar, inmediatamente asumieron posiciones alrededor del ejército, listos para defender a los soldados de los habitantes de la antigua jungla que habían sobrevivido al paso de las hijas de Kison. Tristemente, la fuerza expedicionaria era tan grande que incluso 3 docenas de campeones trascendentes no eran suficientes para proteger a todos. La sensación de seguridad que proporcionaba su vista era una ilusión. Rain apretó su arco con nerviosismo mientras el dosel escarlata oscurecía la cúpula distante del gran hueco. Incontables recuerdos luminosos ahuyentaban la oscuridad, facilitando la visión de los alrededores.
la jungla de los huecos era a la vez similar y diferente a la que infestaba la superficie. Las formas, los colores y los olores eran los mismos. Sin embargo, esta jungla era mucho más antigua y, por lo tanto, más aterradora. Los árboles eran muchas veces más altos, las lianas eran tan gruesas como el cuerpo de un humano, y el musgo era lo suficientemente profundo como para tragarse a una persona entera en algunos lugares. Por supuesto, para digerirla. Los árboles también tenían hambre, y algunas de las lianas se movían como enormes serpientes, atrapando a las personas y desgarrando sus cuerpos con espinas afiladas como navajas. Había insectos chupadores de sangre del tamaño de una cabeza humana y bichos con mandíbulas lo suficientemente largas como para arrancar un pie. Esos se movían en enjambres, por supuesto, derribando personas y devorándolas en cuestión de segundos. Pronto, la jungla se llenó del ruido de armas y gritos escalofriantes. La antigua jungla de los huecos era absolutamente mortal, y eso era después de que la princesa Seisan y la cantante de la muerte habían pasado por aquí, destruyendo a los depredadores más peligrosos. Los rastros de su paso estaban por todas partes. Los imponentes árboles estaban rotos y destrozados, las lianas depredadoras hechas pedazos. Los cuerpos desgarrados y enormes de aterradoras criaturas de pesadilla yacían aquí y allá como colinas oscuras de carne rota, con lagos de sangre fétida formando charcos debajo de ellos. En algunos lugares, extensiones enteras de la jungla estaban completamente destruidas, como si un huracán hubiera pasado por allí. Un líquido oscuro fluía desde debajo de los árboles caídos. Ben se sintió atónita y horrorizada por la espantosa realidad que la rodeaba al principio, pero rápidamente se volvió insensible. No había tiempo para sentir miedo, de todos modos. ¡Otro más! Desenfundó su arco y soltó una flecha, apuntando hacia el zumbido de las alas en lo alto. Los horrores chupasangre se escondían en el denso dosel de la jungla y eran demasiado rápidos para que un despierto los viera cuando atacaban. Sin embargo, ella podía sentir sus sombras, ver en la oscuridad y oírlos. Eso era apenas suficiente para darle una oportunidad de golpear a los abominables insectos antes de que mataran a alguien. Sus bocas alargadas, similares a cuchillas, ya eran lo suficientemente mortales, dejando terribles heridas en los cuerpos de sus víctimas. Peor aún, secretaban algún tipo de toxina que paralizaba a la víctima, deteniendo un corazón humano en cuestión de segundos. Por lo general, cuando se notaba la presencia de la criatura, ya era demasiado tarde. Pero no esta vez. Una silueta borrosa se lanzó hacia los soldados que marchaban desde lo alto, pero fue interceptada por su flecha en el aire. Las alas y el caparazón de estas criaturas eran tan duros que su arco encantado no podía ni siquiera hacerles una mella, pero el vientre blando era algo vulnerable. Golpeado por la flecha, el chupasangre perdió el equilibrio y cayó al suelo. Inmediatamente, los soldados despiertos se lanzaron sobre él. Sus recuerdos no eran lo suficientemente poderosos como para matar a la criatura, así que lucharon por inmovilizarla en su lugar. Se arrojaron redes de alambre especiales sobre el insecto espantoso, las cuales pronto rompió y escapó. Afortunadamente, la demora fue suficiente para que uno de los ascendidos apareciera, destrozando el caparazón de la criatura con un golpe devastador de su pesado mazo. Al mismo tiempo, no muy lejos, un soldado gritaba mientras se ahogaba en un parche de musgo escarlata. Sus compañeros lograron sacarlo, pero para entonces, sus piernas ya se habían disuelto en el fluido digestivo. Al mismo tiempo, un árbol alto se sacudió y una lluvia de hojas vermellón cayó de sus ramas. Cada hoja era como una cuchilla dentada, cortando fácilmente la armadura encantada, la carne y los huesos. Una docena de soldados cayó al suelo, sangrando, algunos de ellos muertos, otros gravemente heridos. Tanto los muertos como los vivos fueron arrastrados bajo tierra por las raíces que emergieron de debajo. Otros intentaron desenterrarlos, pero fue inútil. Al mismo tiempo, una liana cubierta de flores hermosas liberó una nube de polen escarlata en el aire, y algunos soldados que no fueron lo suficientemente rápidos para escapar dejaron caer sus armas al suelo y caminaron hacia la neblina roja con expresiones vacías. Cuando el polen se disipó, ellos ya no estaban, desaparecidos sin dejar rastro, sin ni siquiera huellas que indicaran que les había ocurrido. Ben se cubrió la boca con una mano, mirando a su alrededor con horror. Esto es un infierno. Tiene que serlo. Alrededor del ejército en marcha, los santos estaban comprometidos en desesperadas batallas contra las grandes abominaciones que emergían de la jungla de vez en cuando, atraídas por el olor de las almas humanas. Y detrás del ejército, la marea de criaturas de pesadilla se acercaba cada minuto, amenazando con alcanzar la retaguardia de la formación. Rodeados y perseguidos, los guerreros de Son marchaban hacia la distante ciudadela. Capítulo 1920. Finalmente, la ya grave situación se convirtió en un caos absoluto. La horda de criaturas de pesadilla había alcanzado a la fuerza expedicionaria, y la retaguardia de la formación se enfrascó en una batalla móvil. Varios santos lideraban los esfuerzos defensivos, masacrando a las abominaciones amenazantes con todas sus fuerzas. El número de muertes entre las criaturas de pesadilla era elevado, pero los soldados también sufrían muchas bajas. Afortunadamente, o quizás desafortunadamente, la frenética locura de las criaturas de pesadilla que los perseguían había causado una reacción en cadena destructiva en las cavidades. Los depredadores locales, dominados por el hambre y la sed de sangre al ver a las tropas humanas, tampoco estaban contentos con ver a tantas abominaciones de la superficie invadiendo su territorio.
Para los grandes seres que habitaban la antigua jungla, los débiles habitantes de la superficie no eran más que presas, igual que los humanos. Por esa razón, la horda perseguidora sufrió una masacre aterradora cuando siluetas espeluznantes se lanzaron sobre ellos desde la jungla. Los depredadores antiguos se volvieron locos por el olor de la sangre, matando todo lo que veían con una crueldad escalofriante. Algunos de ellos también cayeron, enterrados bajo una avalancha de horribles monstruos. La lucha interna entre los gobernantes legítimos de las cavidades y los invasores de la superficie alivió parte de la presión sobre el ejército, pero no mucha. La fuerza expedicionaria seguía desangrándose, no en un número impactante, pero más que nunca. Las personas atrapadas en este macabro infierno pronto se encontraron añorando el brillo impredecible e ineludible del cielo mortal. ¿Quién lo habría pensado? Mientras tanto, Rain extrañaba las excentricidades y las historias ridículas de su maestro. En los últimos 4 años, había vivido muchas situaciones aterradoras. Cazar criaturas de pesadilla como una chica común no era una vocación segura, después de todo, pero él siempre estaba allí, con ella, hablándole durante los difíciles obstáculos y cuidándola cuando se sentía perdida. Él seguía con ella, escondido en su sombra, pero debido a que estaban rodeados por miles de soldados, su maestro no podía hablar. Aunque Ren nunca lo admitiría, le hubiera encantado escucharlo contar una historia absurdamente disparatada con el rostro serio en este momento. Veamos. Respirando con dificultad, ayudó a Tamar a lidiar con una garrapata monstruosa que se había lanzado sobre ellos desde una rama y evaluó cuánta esencia le quedaba. Una ventaja de no tener un aspecto era que rara vez se quedaba sin esencia, a diferencia de otros despertados. Así que, por ahora, Ren estaba bastante bien. ¿Qué diría él en esta situación? Probablemente algo como: ¿qué, esto? Esto no es nada. ¿Te he contado sobre aquella vez que me metí en un nido de un terror maldito y robé su huevo? En realidad, estaba buscando fruta sabrosa para tratar a alguien especial, pero ese nido estaba en el camino. De hecho, puede que ya le hubiera contado esa historia. Oh, las cavidades. Oh, he estado allí. En una especie de cita. Con Lady Changing Star, que es mi novia. A pesar de la terrible situación, Rain sonrió con ironía. Claro, cómo no. Podía creer que su maestro había robado a un terror maldito en alguna ocasión. Tenía pinta de ser el tipo de sinvergüenza que intentaría tal locura, pero esa última parte era demasiado ridícula incluso para sus estándares. Manifestando otra flecha en su carcaj encantado, la encajó en la cuerda de su arco y respiró hondo. Solo sobrevivamos. Confía en Lady Sashen, ella no llevará a su ejército a una muerte segura. Sino porque era una líder virtuosa. Entonces al menos porque necesitaba ese ejército para luchar contra las fuerzas del dominio de la espada en el futuro. El Citadel no puede estar muy lejos, ahora. Y no lo estaba. Un tiempo después, la 7ª Legión fue enviada a la retaguardia de la formación. Endurecieron sus corazones y se sumergieron en la carnicería, retrocediendo lentamente mientras contenían la enloquecida turba de criaturas de pesadilla. Los santos luchaban a cierta distancia, rompiendo la marea, mientras los soldados servían como el escudo de la formación. En cierto modo, era mucho más peligroso aquí, en la retaguardia del ejército en retirada. Eso se debía a que las abominaciones eran numerosas y estaban impulsadas por una locura total, tanto por su lujuria por las almas humanas como por el terror de los grandes seres que arrasaban con la horda muy atrás. Entre los antiguos gobernantes de las cavidades y los soldados humanos, ya se habían asesinado a innumerables criaturas de pesadilla, y más morían cada minuto. Pero en otros aspectos, luchar contra ellos era mucho más seguro que avanzar más en la formación del ejército. Eso se debía a que la mayoría de los peligros ocultos en la antigua jungla, como los horrores que succionaban sangre, las hojas afiladas como navajas que caían, los parches de musgo que devoraban hombres y las nubes de polen escarlata, serían enfrentados o al menos descubiertos por quienes marchaban al frente. Después de resistir la inundación de abominaciones por un tiempo, la 7ª Legión fue rotada a la cabeza de la columna. Para entonces, el ejército casi había alcanzado a las hijas de Kizon. Ren y los demás legionarios arrastraron sus cuerpos cansados al frente de la formación, donde se suponía que debían descansar un poco. Dado que Lady Sashen y Death Singer estaban tan cerca, la jungla era más segura que antes. Sus habitantes acababan de ser masacrados por las princesas trascendentes, y las plagas que habían sobrevivido se escondían, temerosas de atraer su atención. Finalmente, vislumbraron a su general. Lady Seisan estaba de pie en el tronco de un árbol caído, su vestido carmesí rasgado y empapado en sangre. Sus ojos estaban hundidos, y una sonrisa oscura torcía sus seductores labios rojos. Su hermana se apoyaba en el tronco, encogida y cubriendo su rostro con la capucha de su túnica negra. Ben sentía curiosidad por saber qué estaban mirando. Más adelante, detrás del árbol caído, la jungla retrocedía, revelando un vasto claro. Y allí, a lo lejos, finalmente, pudo ver la ciudadela. Lo escuchaste en ADEM Audionovelas, se agradecen donaciones y apoyo. Link en la descripción.